Dios les bendiga, amados hermanos, todos los que nos están viendo, bienvenidos a este canal Pentecostales del Nombre RD. En esta ocasión seguimos estudiando la palabra del Señor. Está por aquí el hermano Anderson, el hermano Wilmer, bienvenidos a este lugar Amén, para que amén. sigamos estudiando. Amén, gloria a Amén. Dios. Amén, hermano Jensen. Dios le bendiga a todos. Les saludo en el nombre de Jesús. Hermano Anderson, hermano Jensen. Y a todos los hermanos que nos ven a través de las redes sociales. Un fuerte abrazo en el nombre de Jesús. Amén, mis hermanos, Dios me los bendiga. Qué gusto poder estar con ustedes una vez más. Y vamos a seguir compartiendo y aprendiendo juntos de la palabra del Señor. Y qué bueno estar de nuevo con ustedes. Amén, amén. Bueno, en esta hora el tema que traemos para hoy es el Evangelio. ¿Y por qué queremos hablar del Evangelio? Bueno, primero debemos de definirlo. El Evangelio son las buenas nuevas, las buenas noticias, el poder de Dios para salvación. Pero, ¿qué es lo que pasa hoy en día? O sea, hoy en día vemos que mucha gente está predicando, pero no predica el Evangelio de salvación. Pueden predicar de prosperidad, pueden predicar una serie de cosas, soplan los micrófonos y por aquí, por allí, grito para allí, grito para allá, pero el Evangelio no hay un mensaje. Así es, así Eso es. desafortunadamente, ese es el Ah, problema hoy en día. amén, hermano Jensen. Esto lamentablemente, pues, el evangelio ha sido desplazado en su esencia. Porque aunque hay muchas personas predicando, cuando uno analiza el tema que tocan, el sentido de esas predicaciones, vemos que en muchos casos nada tiene que ver con el Evangelio. Y no es pues tratando de denigrar, ¿no?, el trabajo que hacen las otras personas, pero el Evangelio tiene un sentido, el Evangelio tiene un objetivo y lamentablemente en muchas de las predicaciones que vemos en las redes sociales no se está tocando el verdadero sentido del Evangelio. Sí, así es. Yo creo que no solo en las redes sociales, sino En los cuando tú te mismos acercas templos. en los templos, mira, yo cuando yo llegué acá a República Dominicana me era muy difícil a veces entender a los dominicanos porque apenas estaba haciendo una transición a nivel general, digamos, hay dominicanos que para mí como que hablan un poquito más rápido, aunque ellos decían, no, son ustedes los que hablan más rápido, pero entonces digamos que me era un poquito difícil entender. Yo recuerdo que yo era pastor en la capital, en Los Tres Brazos, y cuando yo iba ingresando hacia Los Tres Brazos, más o menos los sábados hacían un culto al aire libre y yo le decía a mi esposa, mi amor, ¿tú logras entender lo que la persona está predicando? Y ella me decía que no. Yo decía, bueno, seguramente es porque nosotros, como no somos dominicanos, porque lo que sí oíamos era que la persona gritaba, decía muchas cosas, pero yo decía, no, seguro porque como nosotros no somos dominicanos, pero más que los No dominicanos sí alcanza entienden. No, Voy yo evangelizando un día por ahí y me dicen, pastor, pero ¿por qué será que a veces hacen el culto al aire libre y están gritando y de todo y uno no entiende nada? Y yo, pero usted tampoco entiende nada. no, nosotros los dominicanos tampoco entendemos nada. A mí me ha pasado igual que también a veces he ido conduciendo por ahí y veo un culto, una campaña o algo y me detengo un momento a ver qué tocan, a ver qué hablan, para ver si uno pues recibe algo de parte de Dios, pero usted dura ahí 15 20 minutos y usted no entiende nada. Y siendo dominicano, otra cosa que me llama mucho la atención es que en muchas predicaciones usted escucha más hablar del diablo, hablar de los demonios,
que de Eso, Jesucristo. eso Eso es es un algo tema que yo no muy entiendo. frecuente, muy Yo frecuente. digo, hombre, pero el diablo ha secuestrado a los predicadores de Jesús porque Y no solamente eso, sino que usted dice, bueno, y el evangelio de salvación, como dice la escritura, Eso. en Lucas capítulo 2, el del versículo 10 y 11 dice, pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. amén. O Amén. sea que nosotros tenemos que predicar a Cristo. Ese debe ser el Claro, centro de porque la es, predicación, porque ese es el Salvador. Claro. Estamos hablando del Evangelio de salvación. Mira que antes de que Wilmer haga la intervención, yo digo, bueno, está bien, digamos que el ejemplo que vamos ahorita sea de sonido, que no manejen el sonido, la voz, y uno no entienda, pero como no logramos entender, a veces digamos, no sé cuál sea el contenido, porque puede ser que el evangelio alguien lo predique en voz fuerte, alguien se emocione, el evangelio nos emociona, a veces uno está predicando y amén. imaginen, uno se emociona con esto tan grande y puede ser que alguien levante más la voz, que alguien lo haga en voz más baja, pero el contenido, porque entonces vamos al tema de que en ocasiones yo sí he pasado por la calle y sí se escucha muy bien la voz y el audio, Pero aún pero el el contenido es contenido, equivocado. Pero no se predica el Es Evangelio. lo que le iba a decir. Se ha dado más importancia a la forma que a la esencia. Sí. Entonces, uno ve como que esa forma se ha ido como aprendiendo y cada predicador la ha venido como adaptando. Entonces, ya no es tan importante lo que tú dices, sino lo que tú haces en medio de una predicación. Entonces, vemos cosas como, por ejemplo, soplar un micrófono, hacer gritos exagerados, o sea, son cosas que no es por criticar, no, pero uno tiene que denunciarlas porque aunque ellos no lo piensen, muchas personas inconversas, cuando ven esto, en vez de acercarse al evangelio, lo que hace es que se Se alejan. quieren alejar. Porque dicen, hombre, pero eso lo que, en vez de llamarme la atención, lo que hace es que me asusta. sí, sí, sí. Porque eso más que parecer una manifestación del poder de Dios, parece más una película de terror. Entonces, esa forma equivocada, errónea de transmitir el evangelio no está ayudando. No está ayudando. Entonces, muchos han ido adaptando la misma forma y eso es lo que hace que lamentablemente, hay que decirlo, el Evangelio ha sido ridiculizado en estos últimos tiempos. Y sabiendo nosotros la importancia del Evangelio, porque es poder de Dios para todo aquel que cree. O sea, el Señor ha mandado Él mismo a predicar. Vayan y prediquen el Evangelio. No prediquen es otra cosa, es el Evangelio lo que hay que salir a predicar. Y por eso la gente debe entender. Entonces vamos a ver cómo con algunas preguntas, pues todos podemos saber qué es el Evangelio, para qué es el Evangelio en esta hora, para qué es el Evangelio, hermano Wilmer. Bueno, es que, mire, el Evangelio tiene un propósito específico. Dice la palabra del Señor en Marcos capítulo 16, versículo 15. El Señor aparece a los discípulos, ¿sí? Sí. Después de haber muerto, resucitado, por fin aparece a sus discípulos. La primera orden que el Señor le da una vez ha resucitado es esta. Id por todo el mundo y predicad el evangelio, como decía el hermano James, buenas noticias de salvación. ¿Sí? ¿A quién se lo va a predicar? A toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Entonces, el evangelio son las buenas noticias de que el ser humano, a pesar de su pecado, ahora tiene oportunidad de salvación por el sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Así que, más allá de la forma en que yo lo pueda transmitir, si hablo duro, si hablo bajo, lo que no puedo cambiar es el fundamento del La evangelio, esencia. El la mensaje. esencia, el mensaje, porque es que yo simplemente me convierto en un interlocutor.
un mensajero, así que no puedo cambiar el mensaje, tengo que entregar el mensaje tal cual lo recibí. Y el Evangelio es el poder de Dios para salvación a todos los hombres que creen. O sea que Amén. ahí viene ya prácticamente esta otra pregunta, ¿para quiénes es el evangelio? Ujú. De pronto hoy en día la gente dice, bueno, eso a dónde se predica, ¿por qué? Porque ni siquiera saben, entonces, ¿para quién el Señor diseñó el evangelio? Ujú. Bueno, antes de que pasemos a para quiénes, para quién es el Evangelio, en lo que decía el hermano Wilmer, notamos que el Evangelio, aunque es una buena noticia para el que cree, para el que no cree no es tan buena la noticia. En realidad el Evangelio contiene ambas cosas, porque es una buena noticia para el que cree. Ahora, el que no cree, dice, no, eso a mí no me parece buena noticia, pero se le convierte en una mala noticia, pero tampoco le da importancia, porque dice, bueno, yo no creo en eso. Y cuando miramos, ¿para quién es el Evangelio es para todos a nivel general, pero específicamente para las personas que creen. En ocasiones pasadas, en un programa que hablamos anteriormente, decíamos que Pablo, hablando a los tesalonicenses, les decía, yo le doy gracias a Dios que cuando ustedes recibieron el Evangelio, que recibieron, no lo recibieron como que se lo están predicando hombres, sino que lo recibieron según en verdad, es la Como palabra de palabra Dios. de Dios. Él, pero note lo que dice, que actúa en vosotros los creyentes. Me parece fascinante. O sea, ¿en quién actúa el Evangelio? En vosotros los creyentes. Y cuando miramos lo que dice, por ejemplo, Pablo a Timoteo, él le dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos. Esa es la voluntad de Dios. Por eso, día atrás hablamos de que hay personas de que hablan que una voluntad manifiesta, una voluntad oculta, eso no es bíblico. La voluntad de Dios es manifiesta. Dios quiere que todos los hombres sean salvos, pero si la gente no cree, el Evangelio es para todos. Por eso nosotros no hacemos excepciones cuando vamos predicando el Evangelio. Se lo predicamos a los niños, se lo predicamos a los adultos, al anciano, porque el No Evangelio es importa para la todos. No nacionalidad, es importa para ni, todos. ni Si la es pobre, si nacionalidad, ni es el tono. rico. No, el Evangelio trasciende culturas, trasciende todo. Por eso el esfuerzo de la iglesia es tan importante. Vamos a predicar el Evangelio Amén. a todo el A que lo toda necesite, criatura. todo el que quiera recibirlo. Y es importante que nosotros, bueno, los que creemos en el poder del Evangelio, prediquemos el Evangelio, porque es que vemos que mientras muchos salen a predicar cosas erróneas, pero nosotros nos quedamos sentados y no estamos haciendo nada, de alguna manera también estamos contribuyendo, porque entonces tenemos que salir y predicar la verdad que es el Evangelio. Amén, así Muy es. bien, bueno. El Señor, bueno, siempre salía a llevarle un mensaje a los pecadores, a los que estaban enfermos, y a veces hasta lo criticaban, que por qué se sentaba ya con los pecadores. Imagínate eso. Si el Evangelio es una buena noticia, ahí tú ves que el pecador es el que necesita el Evangelio. Es una Claro. buena noticia para el pecador. Entonces ahí viene esta pregunta. ¿Qué impacto tiene el Evangelio en la vida de las personas? O sea, dice la palabra es poder de Dios, pero ¿cómo ese poder de Dios impacta en cada corazón, en cada persona? ¿Qué logra cuando la gente recibe el Evangelio? ¿Qué es lo que sucede en esa persona? Bueno, yo recuerdo mucho una canción muy bonita que un hermano de nuestra iglesia en Colombia escribió y canta, el hermano Zacarías, sobre una historia de una niña que le preguntan en su clase que si alguien sabía dónde quedaba el infierno. Entonces la niña dice que sí, que ella sabe, que el infierno quedaba en su casa. Esa fue la respuesta que le dio a la maestra. ¿Por qué dices eso? Pregunta la maestra. Bueno, porque es que mi papá llega borracho y le pega a mi mamá, nos grita. Es un infierno lo que vivimos allá. Pero luego pasó el tiempo y la profesora luego pregunta que si alguien sabe dónde queda el cielo. Y la misma niña que había respondido
dice, bueno, el cielo queda en mi casa. Le llama la atención a la profesora y le dice, pero bueno, pero ¿no dijiste Ponte tú de en estos acuerdo, días ponte de que acuerdo. el infierno quedaba en tu casa? Y yo, no, lo que pasa es que mi papá, viniendo un día del trabajo, se encontró con unas personas que le predicaron el Evangelio de Gloria a Jesucristo. Dios. Entonces Aleluya. mi papá tuvo un encuentro con Cristo y mi papá cambió rotundamente. Gloria a Ahora Dios. ya no llega borracho, ahora llega contento, nos trae regalos, trata bien a mi mamá, ya no se malgasta la plata, ya no deja el dinero en las cantinas, sino que ahora nos compra zapatos nuevos. Es algo impresionante, no pareciera que es el mismo hombre y ese es el impacto que tiene el Evangelio Amén. en la vida del ser humano. Transforma, cambia, regenera. Segunda de Corintios 5, en el versículo 17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Entonces fíjese, es tanto el impacto que mire cómo lo describe la palabra, la Biblia. Nueva criatura es. Amén, Es amén. alguien que aunque físicamente se ve igual, y aún el evangelio cambia hasta lo físico, hermano, porque Sí. el pecado deteriora aún la imagen física Así del es. ser humano. Así que el cambio que hace el evangelio en la vida de la gente es demasiado grande. Amén, La amén. gente se da cuenta, dice, oh, Se da pero ¿qué es lo que cuenta. tiene esta persona que siempre está Yo contento, siempre está recuerdo, yo feliz? Así jugaba es. softball allá en Colombia y tenía mucho que no veía a un amigo. Yo me entregué al Señor y ya tenía algunos meses y recuerdo que fui a jugar un día y él me miraba y me decía, tú tienes algo diferente. ¿Qué te pasó? Entonces alguien le dijo, no, lo que pasa es que ahora es un varón de Dios. Gloria a Dijo un Dios. amigo, es un aleluya. Y yo contento, hermano, pero él me dijo, algo tienes tú de diferente ahora, te ves diferente. Y eso es lo bonito del Evangelio, que nos cambia por dentro, pero también aún por fuera se nota. Y lo más importante es que nos da la seguridad de que somos salvos. Amén. Muy Amén. bien, Mire, muy yo, bien. yo siempre lo comparo como con esto. Ustedes ven que en la escritura Satanás es comparado con una serpiente, la serpiente antigua. Y yo digo, ¿para quién es una buena noticia que le digan, mira, hay un antídoto para el veneno de X serpiente? Yo digo, bueno, al que lo picó la serpiente. Él dice, ¿cómo así? Porque si lo picó una serpiente que es mortal y esa persona dice, mira, no hay antídoto, esa persona dice, bueno, me va a morir. Pero si la persona le dice, no, no, hay una buena noticia, hay antídoto. Entonces, si lo miramos haciendo la ilustración, si Satanás es la serpiente, cuando Satanás te pica, digamos que el veneno que te inyecta es el pecado. Tú caes en un estado de pecado y a la vez el pecado lo que va a hacer en tu cuerpo es que va a producir la muerte. Ese veneno va a producir en ti la muerte porque la paga del pecado es la muerte. Así que tú estás destinado a morir porque la serpiente te picó, el veneno ingresó en ti y vas a morir. Pero alguien te da una buena noticia y te dice, no, te tengo una buena noticia. Hay un antídoto. La persona dice, ¿cuál es el antídoto? El Evangelio. Ahí está el Evangelio. El Evangelio es esa buena noticia que lo que va a hacer es que va a sacar de tu cuerpo el pecado, va a sacar de ti la muerte y va a producir en ti la vida. Entonces, si nosotros miramos esto, alguien que no reconoce su pecado, porque alguien que lo picó la serpiente dice, no, a mí no me ha picado nada, yo estoy bien, yo no necesito nada. El antídoto es para aquel que dice, uy, sí, ese veneno está en mí, Y está me voy a agradecido morir, ahora porque está ya, agradecido, denme el antídoto. ¿Y qué pasa si yo modifico el antídoto? no, pues Imagínate, no le sirve de nada. no No sirve de sirve. nada. Y eso es lo que está pasando, que no se está predicando el evangelio de salvación. Eso es lo Ese que es se el está tema. pasando, que el antídoto ha sido modificado. Algunos le han añadido con un poquito de agua para que no sea tan fuerte. Entonces, eso ha abierto la puerta a muchas cosas. Claro, Hay iglesias que ya no
le predican a las personas el evangelio que amonesta, el evangelio que cambia, el evangelio que lleva a la persona a reflexionar en el modo de vida que está viviendo. Simplemente con el ánimo de que de pronto la iglesia se llene de personas. Claro, si tú le dices a la persona lo que no quiere escuchar, Se corres van a el ir. riesgo de que se vaya. Óyeme, mira, eso es tan delicado porque el evangelio, también tú ves que hay gente que dice, bueno, vamos a predicar por aquí en redes sociales, ¿y qué vamos a hacer? Y hay gente que se pone a inventar unas cosas como para llamar la atención, porque lo que quieren es, no, vamos a más seguidores, más like, vamos a inventar, pero nota lo que Pablo dice. Pablo dice, porque yo mismo también les he predicado lo que así mismo yo también recibí. O sea, yo Sin primero lo modificar. recibí y lo que yo recibí es lo que yo les he predicado. Entonces, cuando Pablo le dice esto a los corintios, él les dice, yo recibo el evangelio que yo recibo es el mismo evangelio Que le que transmite. yo transmito. Entonces yo siempre digo, el evangelio no hay que agregarle, porque hay gente que dice, no, es que tenemos que cambiar un poquito, cambiaremos de pronto Adaptarlo a algunas los tiempos. formas. Adaptarlo a los Sí, no, tiempos. no, una forma, por ejemplo, antes no se usaba estas redes sociales, bueno, vamos a predicar a través de las redes sociales, eso es una forma de llevar el Forma. evangelio, pero la Pero el esencia del mensaje evangelio tiene que es ser el el mismo. mismo, yo no lo puedo cambiar. Hay gente que dice, a mí me decían, pero un libro tan viejo y va a servirnos hoy en día. Yo digo, sí, el corazón del hombre, Es igual. después de 2000 años, es el mismo. El remedio, Y sigue siendo el el antídoto. mismo. La El mismo. enfermedad, la misma. La misma. Y la cura, no La hay que misma. cambiarla, Entonces, sigue entonces siendo la misma. fíjese, ese es un extremo, digamos, el suavizar el evangelio para captar adeptos. Pero también está el otro extremo, Claro. es darle tan puro el remedio que Que lo lo mata. mata. Porque Sí. algunos han adoptado es en su afán de querer parecer más santo, más puro, que exageran en cuanto al evangelio. Entonces ponen cargas en las Lo personas complican. que eso lo complican, El- hermano, porque ya llevan al oyente a, a ponérsela tan difícil que el oyente no siente como la atracción o no se da la oportunidad de recibir el evangelio porque se siente incapaz de que va a poder cumplir Sí, con o eso. sea, han llegado a un punto donde en vez de ser una buena noticia de salvación, es una serie de reglas que le ponen a la gente, una serie de cargas, Mandamientos de hombres. cuando el Señor realmente lo puso simple. O sea, Así es. debemos de saber qué se necesita para recibir el Evangelio, porque para recibir el Evangelio no se necesita que tú tengas que hacer una serie de cosas. Amén. Para recibir el Evangelio es necesario algo más. ¿Qué es lo que se necesita, hermano Wilmer? Bueno, para recibir el evangelio se necesita la fe. ¿Por qué? Porque dice Efesios capítulo 2 versículo 8, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Y la fe aumenta en el corazón del hombre solamente de una forma, escuchando la palabra de Dios. Romanos 10:17 dice, así que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Lo único Amén. que usted tiene que tener, mi amigo que nos ve, que nos escucha, es fe en el Señor, fe en el Evangelio. Creer a esa palabra de salvación que Dios ofrece a través de las Escrituras. Y usted verá cómo su vida va a cambiar sin importar la circunstancia en la que usted esté viviendo. Amén. Amén, amén. Bueno, pues ya hemos comprendido realmente qué es el Evangelio y quisiera dejar esta pregunta ahí en cada mente, en cada corazón. ¿Cree usted que necesita ese Evangelio de salvación? ¿Cree que necesita ese antídoto que Dios ha puesto ahí en las Escrituras? Cualquier cosa, comente, cualquier cosa, estamos dispuestos a enseñarle más sobre el Evangelio. Muchas Amén. gracias a todos, el Señor les bendiga, muchas gracias hermano. Amén, amén. Amén, amén. Bueno, muchas Dios les gracias. bendiga, sí. Que el Señor Jesús le bendiga y nos Am- vemos en una nueva entrega de su canal Pentecostales del Nombre RD. Amén. Y Amén, amén. recuerden compartir con alguien que necesite el evangelio.
Todos lo necesitamos, compártalo. El Evangelio no solamente es para los que no han creído en el Señor. Yo todos los días sigo leyendo el Evangelio porque sigue siendo para nosotros. Comparta el Evangelio con otros. Amén. Señor les Amén. bendiga. Amén.